Día tercero. Un seminarista clandestino. En el otoño de 1942, tomé la decisión final de entrar en el seminario de Cracovia, que funcionaba clandestinamente. Fui recibido por el rector, el padre Jan Piwowarski. El asunto debía permanecer en el secreto más estricto, incluso para las personas más queridas. Inmediatamente surgieron obstáculos. Mi formación literaria centrada en las humanidades no me había preparado en absoluto para las tesis y fórmulas escolásticas que ofrecía el manual. Tuve que abrirme paso a través de un denso matorral de conceptos, análisis y axiomas, sin ni siquiera ser capaz de identificar el terreno en el que me movía. Después de recorrer durante 2 meses esta selva, abriéndome paso entre la vegetación, se abrió un claro y descubrí las razones profundas de lo que hasta entonces solo había experimentado intuitivamente. El seminario de Cracovia me preparó para el sacerdocio. Preparar a los hombres para el sacerdocio es una gran tarea. El periodo en el que esto tuvo lugar fue particularmente excepcional. Es verdad que tuve un periodo de seminario poco común, y si alguien me preguntase qué hice durante los 6 años de seminario, creo que tendría que pensar bastante. ¿A qué años te refieres exactamente? No obstante, el seminario es la preparación para el sacerdocio, y a mí se me preparó para el sacerdocio en el seminario de Cracovia, al que estoy muy agradecido. A menudo me preguntan, especialmente los jóvenes, ¿por qué me hice sacerdote? Tal vez algunos de ustedes quieren hacerme la misma pregunta. Voy a tratar de responder brevemente. Permítaseme comenzar aclarando que no es posible explicarlo del todo. Sigue permaneciendo como un misterio incluso para mí, cómo es posible explicar los caminos de Dios. Y sin embargo, sé que en un momento dado de mi vida, tuve la certeza de que Cristo me dijo lo que había dicho a miles de personas antes que a mí: ven y sígueme. Percibí con claridad que aquello que escuchaba en mi corazón, que no era una voz humana ni una idea propia, era el propio Cristo quien me llamaba a servirle como sacerdote. Y con toda probabilidad pueden decir que estoy profundamente agradecido a Dios por mi vocación al sacerdocio. Nada es más importante para mí, ni me da más alegría que celebrar la misa diaria y servir al pueblo de Dios en la iglesia. Y esto ha sido así desde el día de mi ordenación sacerdotal. Nada ha cambiado esto, ni tan siquiera por el hecho de haberme convertido en papa. Les doy mi testimonio. Fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. Desde entonces han pasado 56, así que ¿qué edad tiene el Papa? Casi 83 años. Un joven de 83 años. Mirando hacia atrás y recordando esos años de mi vida, les puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Y por amor a Él, consagrarse al servicio del hombre. Vale la pena dar la vida por el Evangelio y por los hermanos. Me han preguntado cuándo pensé en ser sacerdote. Y esta es una pregunta acerca de mi vocación sin duda, pero también sobre mi conversión. Porque cuando uno se decide a ser sacerdote, necesita antes una llamada de Jesús. Durante su tiempo sobre la tierra, Jesús hizo esta llamada con sus propias palabras, palabras que se podían escuchar físicamente, pero ahora se hace esta llamada con las palabras que uno siente dentro, que sientes en tu corazón, en tu conciencia. Seguir estas palabras significa convertirse, tomar un camino que nos conduce conforme a la palabra de Cristo. Para llegar a ser sacerdote, esto es esencial. Por supuesto, también es esencial para todo cristiano. Cada cristiano es cristiano a través del sacramento del bautismo y al mismo tiempo se hace continuamente cristiano por medio de la conversión de vida, siguiendo la palabra de Cristo, que llama a algunos al sacerdocio, a otros a la vida religiosa y a todos a ser cristianos, a ser buenos cristianos. Yo oí esta llamada. No era tan joven como ustedes. Era un estudiante de la universidad en los momentos difíciles de la guerra, de la dura situación de mi patria. En la fábrica, durante mi turno de 8 horas, fuese diurno o nocturno, llevaba conmigo algunos libros. Mis compañeros de trabajo se sorprendían un poco, pero no se escandalizaban. De hecho, me dijeron: te ayudaremos, puedes descansar y nosotros vigilaremos por ti. Y así pude presentarme a los exámenes. Cuando dejé la fábrica para seguir mi vocación al sacerdocio, me llevé conmigo la experiencia insustituible de ese mundo y la profunda amistad humana y solidaridad entusiasta de mis compañeros de trabajo, guardándolos en mi espíritu como algo precioso. El 29 de febrero de 1944,
Un coche lo atropella dejándolo inconsciente al margen de la carretera. Iba caminando hacia la Solvay por la calle Conopica, donde todavía no había acera. Y ya no recuerdo nada más hasta que me desperté en el hospital con la cabeza vendada. Tras el accidente, me trasladaron a la sección de carbón. Dejé el trabajo a principios de agosto de 1944 para reanudar mis estudios en el tercer año del Seminario Metropolitano. Aquí quisiera hacerles una confidencia personal. Estamos en la iglesia parroquial dedicada a la Virgen del Carmen. Tengo que confesarles que cuando era joven como ustedes, ella me ayudó. No podría especificar en qué medida, pero creo que mucho. Me ayudó a encontrar la gracia propia de mi edad, de mi vocación. Aprovechando esta visita a la iglesia parroquial dedicada a ella, quisiera dedicarle a la Virgen del Monte Carmelo este testimonio para que les sea útil a cada uno de ustedes. Es un aspecto muy particular de la riqueza espiritual de la Virgen María, la Madre de Cristo, porque su misión carmelita, que tiene su origen en el Monte Carmelo en Tierra Santa, está vinculada a un vestido. Este vestido se llama Santo Escapulario. Yo debo mucho de mis primeros años a este escapulario carmelita. Es una cosa muy bonita que una madre esté siempre atenta y por tanto se preocupe de la ropa de sus hijos, de que estén bien vestidos. En Cracovia había un convento de los padres carmelitas descalzos. Solía pasar por allí y una vez hice con ellos unos ejercicios espirituales. Durante un cierto periodo, incluso consideré la posibilidad de entrar en el Carmelo. Las dudas fueron resueltas por el arzobispo cardenal Safieha, que muy en la línea con su estilo, dijo brevemente: hay que terminar primero lo que se ha empezado. Y así sucedió. Al finalizar la guerra, me dije a mí mismo: el Señor Dios ha concedido al nazismo 12 años de existencia, y después de 12 años el sistema ha colapsado. Se puede ver que ese era el límite impuesto por la divina providencia para tal locura. Si el comunismo ha sobrevivido más tiempo, y si le queda más tiempo por delante, pensaba entonces para mí, tiene que haber un sentido para todo esto. Lo que uno tendía a pensar era que se trataba de alguna manera de un mal necesario para el mundo y para el hombre. Sucede que en ciertas situaciones concretas de la existencia humana, el mal puede hasta cierto punto resultar útil, ya que crea oportunidades para el bien.